Qué bueno, porque estoy muy nervioso, con mucho calor y nervioso. Pero bueno, vamos a escuchar el mensaje de este mediodía. En el boletín se llama La familia de Manasés, el mal ejemplo de los padres. Borren ese título, yo nada más le puse la restauración. ¿Y por qué la restauración, hermanos? Porque pues nos habla precisamente este texto sobre el cambio que tienen las personas después de haber hecho el mal y cuando se arrepienten y piden regresar nuevamente a los pies del Señor. La restauración de Manasés. Como todos sabemos, hermanos, y como lo dice la Biblia, Manasés fue un rey de Judá que estuvo en el poder durante 55 años. Él estuvo gobernando en los años 697 al 642 antes de Cristo. Su antecesor fue su padre Ezequías, fue hijo de Ezequías, Ezequías fue un rey justo, fue un rey obediente y era temeroso de Dios. Posteriormente, Manasés tuvo también un hijo que se llamó Amón, que también gobernó Jerusalén, Judá, pero lo gobernó de manera a espaldas de los ojos del Señor. Manasés en hebreo se dice Minsha, en romano se dice Menché, y significa haciendo olvidar o el que hace olvidar. Esto es el significado de Manasés. Con esta historia de Manasés nosotros nos podemos preguntar cómo es posible, hermanos, que habiendo personajes en la Biblia que fueron obedientes ante los ojos de Dios, pues también tuvieron familiares, parientes que hicieron todo lo contrario, que es el caso que tenemos en este día para estudiar. Ezequías fue padre de Manasés, fue bendecido por Dios. Ezequías, como decía al inicio, fue un rey justo, un rey obediente, fue un rey temeroso, pero también tuvo un momento de enaltación, pero recapacitó Ezequías y volvió nuevamente los ojos a Dios y pidió perdón a Dios de manera honesta, de corazón pidió ese perdón. Y ese regreso por toda la historia que tuvo Ezequías y ese perdón que pidió por los pecados que llegó a cometer, Dios los escuchó y lo que hizo Dios fue al momento que el pueblo asirio, el rey asirio quiso atacar Jerusalén, pues una noche antes Dios venció a todo el ejército de Asiria, de este rey asirio que se llama Senaquerib. Y pues bueno, afortunadamente, gracias a Dios, el pueblo de Jerusalén no fue atacado. Y el rey de Asirio, Senaquerib, regresó a su pueblo derrotado, y pues él entró directamente a su templo, y pues sabemos que todos estos reyes creaban dioses, pues ellos creaban sus propios dioses, y el rey se hincó ante ellos para orar, pero nos cuenta la Biblia que sus hijos entraron al templo, los hijos del rey Senaquerib entraron al templo donde estaba este rey hincado, y pues los mismos hijos también lo mataron. Y así fue como Dios salvó a Jerusalén y vengó al pueblo asirio que quería gobernar y que quería llevarse prisionero al rey Ezequías. Esto es un poquito del preámbulo sobre la vida de Ezequías. De todos los hijos de Ezequías, pues por la muerte prematura de este rey, pues Manasés tuvo que tomar el trono de manera muy temprana, a los 12 años. A los 12 años, cuando pues todavía en esta edad pues somos inmaduros, no tenemos conciencia de las cosas, no captamos o no dimensionamos las diferentes situaciones que se van presentando en nuestro camino, pues a los 12 años Manasés tomó el trono. Y vamos a dirigirnos al texto
de esta mañana, que es Segunda de Crónicas 33. Yo lo voy a ir leyendo, hermanos, yo nada más les pido que lo vayan siguiendo con su vista. Y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años es el reino más largo que tuvo Jerusalén en esa época. 12 años, hermanos, para que lo tengamos presente. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. O sea, hizo todo lo contrario de lo que había hecho su padre Ezequías. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y a Manasés no le importó esto, y empezó a levantar altares y empezó a crear dioses en los lugares santos, en el templo, que era donde Jehová había dicho que ahí debería de permanecer siempre su nombre. Y pasó por sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. O sea, Manasés, para esa época nosotros podríamos decir, era un caso perdido. Le dio la vuelta completa, le dio la espalda a Dios nuestro Señor, le cerró los ojos y le empezó a abrir las puertas a todo lo malo, a todo lo que perjudicaba a las personas. Empezó a hacer hechicería, empezó a adorar a dioses. Todo lo que Dios le molestaba que se hiciera, y que les dijo que él solamente tenían que adorar a Dios, pues Manasés hizo todo lo contrario. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Imagínense, hermanos, yo creo que no alcanzamos a magnificar el grado de maldad que Manasés metió en el pueblo, porque derramó muchísima sangre. Dice la palabra que llenó Jerusalén de sangre completamente, y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, si quieren ir ahí, Segunda de Reyes 21:16, y dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Fue un rey realmente malo, completamente malo, ¿no? Tratando de traer esta escena a nuestros tiempos, tal vez ahorita vemos padres que tenemos situaciones parecidas. No estoy diciendo que nuestros hijos sean malos y que estén haciendo cosas abominables, no, sino que se han alejado de los ojos de Dios. A pesar de que los padres damos el ejemplo de enseñarles, de instruirles,
que conozcan la palabra del Dios, pues ellos, a pesar de que conocen que en algún momento fueron temerosos de Dios, pues ahorita por su rebeldía los ha alejado. Pero pues nosotros, hermanos, sabemos que Dios es misericordioso y que en algún momento en el que Dios así lo decida y así lo determine, hará que todos estos hijos, todos estos padres, estas personas, estos hermanos que se han alejado de Dios, en algún momento van a regresar de rodillas para con Él. Ya que como sabemos, hermanos, Dios tiene la última palabra, ¿no? Y Él es el que decide qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y con Manasés podemos ver todas estas promesas, porque a pesar de que Manasés era un caso, como decía, imposible, era un caso terrible, porque no solamente dejó de adorar a Dios, sino que se fue completamente al otro extremo, ya que llenó la casa de Dios en imágenes, las adoró, se convirtió en un adivino, fue un brujo, fue un encantador, se metió en las tinieblas y derramó mucha, pero mucha sangre inocente. Y lo peor, hermanos, como lo leímos en Segunda de Reyes, también quemó a sus hijos, ofreciéndolos a sus dioses como sacrificio. Pero hermanos, nosotros sabemos que toda actuación, todo lo que hacemos tiene unas consecuencias y todo lo pagamos siempre cuando Dios así lo determine. Y pues esto fue lo que le pasó a Manasés. Sigamos con la lectura de Segunda de Crónicas. En el versículo 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Recuerden que en el versículo 10 nos dice que Jehová habló a Manasés y a todo el pueblo, pero que ellos no lo escucharon. Entonces, pues bueno, viene la consecuencia que en el versículo 11 nos los está diciendo. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pues Manasés se sentía con mucho poder, pensó que Dios nunca lo iba a castigar, él se sentía protegido por sus dioses que él había formado, que él había creado, al que él estaba adorando. Y pues aquí vemos, hermanos, que Dios fue por él, mandó al ejército, si mal no recuerdo que era el ejército asirio también, e hizo que lo aprisionaran, que se lo llevaran preso, que lo golpearan, que lo encadenaran y se lo llevaran preso directamente y lo encerraran en las cárceles de Babilonia, ¿no? Y ahí, pues, al verse Manasés, pues muy en un estado, ¿cómo podríamos decirle? Vulnerable, en un estado vulnerable, pues Manasés empezó a dar cuenta de lo que había hecho, había estado mal. Y en ese momento, estando en su celda, en una celda completamente fría, solo, sin nadie de su séquito que lo adoraba y que estaba alrededor de él, sino completamente solo, pues estuvo orando a Dios, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón por todo lo terrible que había hecho, por todos los males que había ocasionado, por toda la sangre que había derramado, y pues Dios lo escuchó. Y Dios lo que hizo fue restaurarlo. Y Dios lo que hizo también fue, lo sacó de prisión y lo volvió a llevar a Jerusalén para que siguiera gobernando el pueblo que había herido bastante, para que él obviamente hiciera los cambios necesarios de corazón, para que Dios se diera cuenta de que realmente se había arrepentido y por eso él lo había llevado nuevamente a Jerusalén y sacado de su prisión, de sus enemigos de Babilonia. En los siguientes capítulos, en el 14 dice: después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle
a la entrada de la puerta del pescado y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el momento de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, y aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y así, hermanos, es como Manasés cambia, se transforma completamente de haber nacido con su padre Ezequías, que fue un rey obediente y temeroso de Dios. Cuando él se convierte en rey a los 12 años, seguramente fue por su falta de inexperiencia y por su falta de que alguien lo guiara de manera correcta, pues él volteó sus ojos, hizo todas estas atrocidades que acabamos de comentar, pero cuando fue reprendido por sus enemigos, cuando Dios le puso la prueba fuerte para que se arrepintiera, pues él realmente se arrepintió de corazón. Su arrepentimiento fue genuino. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró, lo llevó nuevamente a su pueblo y restauró todo lo que fue Jerusalén. Y hermanos, yo creo que esta es una gran promesa que nunca debemos olvidar, que a pesar de que nosotros o nuestros hijos caigan afuera de los caminos que Dios nos marca, tarde o temprano ellos van a regresar porque Dios así lo permite. Otro pasaje, hermanos, que también veo que lo traje a colación y que nos ayuda mucho al mensaje de este mediodía, es en Proverbios, en el capítulo 22. Todos conocemos ya este versículo donde dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una gran promesa, hermanos. Esta es una promesa que tenemos en las Biblias y que es una promesa que se divide en dos partes. La primera parte, que es instruye al niño en el camino, es para nosotros los padres. No es para los maestros ni de las escuelas, ni para los maestros de la escuela bíblica. No es para sus hermanos de sangre, ni tampoco para los hermanos en Cristo. No es una promesa para las abuelas, para los tíos, para los vecinos. No, es una promesa, es un compromiso que tenemos nosotros como padres de manera directa. Son nuestros hijos, nosotros los debemos de instruir a cada uno de ellos. No debemos de dejar esta responsabilidad a alguien más, porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando, porque simplemente me aburre y no lo quiero hacer. No, hermanos, nosotros caemos en pecado si no cumplimos esta primera parte de esta promesa que se dice en Proverbios 22:6. Nosotros tenemos que instruir, tenemos que enseñar, tenemos que dirigir a nuestros hijos. Tenemos que darles el tiempo suficiente y necesario para que nuestros hijos sean atraídos por la palabra de Dios. Nadie más va a poder hacer esto más que nosotros mismos. Lo importante de esto es que les inculcamos en su corazón que sepan que hay un Dios todopoderoso, que sepan que si no estamos junto a Dios, no vamos a poder crecer, no vamos a poder hacer muchas cosas y nos vamos a desviar del camino que nos puede llevar a la ruina, ¿no? Como le pasó en este momento a Manasés. Si no tenemos ese tiempo para instruir a nuestros hijos, para enseñarlos, para educarlos, hermanos, ¿qué cuentas vamos a entregar a Dios cuando estemos ante su presencia? Si es que llegamos a estar, porque al no estar siendo responsables de los hijos, no sabemos qué nos pueda pasar en la vida eterna. En la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de algunos ejemplos de esto de Proverbios. Y podría poner el primer ejemplo
tal vez podríamos poner a Moisés. Moisés, como sabemos, tuvo que ser puesto en una canasta y puesto en el río Nilo para que no fuera asesinado por lo que había comentado el faraón de matar a todos los pequeños, ¿no? Entonces su madre Jocabed y su hermana Miriam lo pusieron en la canasta y lo mandaron al río Nilo. Esa canasta llegó, como sabemos, al templo del faraón, lo tomó su hija y no tenía quien alimentara al niño. Entonces la hermana de Moisés, Miriam, se acercó y le dijo que ella conocía a alguien que lo podría amamantar. Y ya cuando estuviera el bebé Moisés grande, pues ya lo regresaba al templo del faraón en Egipto para que, bueno, pues él siguiera su camino ahí, ¿no? Y pues, ¿qué pasó cuando Jocabed se lo llevan a Jocabed? Pues Jocabed lo que hace es enseñar sobre la palabra de Dios a Moisés. Le enseñó lo que son el Padre, quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le enseñó quién era el pueblo hebreo y enseñó todo perfectamente bien, que se le quedó muy grabado a Moisés, tanto que cuando fue regresado al templo del faraón a que él siguiera su vida, pues ya conocemos la historia de Moisés, ¿no? No olvidó la palabra que le fue enseñada por su madre Jocabed y por su familia real hebrea, y pues ya conocemos todo lo que pasó con Moisés, ¿no? Este podría ser un primer ejemplo del que nos habla sobre que nos ejemplifica el versículo de Proverbios 22. Y tenemos otro ejemplo también, hermanos, de un niño que fue criado de manera correcta por la palabra, enseñándole la palabra de Dios, con José. Todos también conocemos la historia de José, y pues sabemos que José fue vendido como esclavo a Egipto, ¿no? Y José estuvo encarcelado, estuvo en las mazmorras, estuvo padeciendo, pero como él aprendió muy bien de su padre todas las promesas que Dios nuestro Señor nos da, él estuvo orando a Dios, él se estuvo hincando, él tuvo presente siempre a Dios y nunca se olvidó de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios nuestro Señor lo que hizo fue recompensarlo, lo libró de la esclavitud, de la cárcel, lo hizo poderoso en Egipto. Y pues bueno, conocemos ya toda la historia cuando están en el tiempo de la hambruna. Pues bueno, los hermanos se acercan para pedirle apoyo no sabían que era José, y se acercan para pedirle pues trigos, alimento, y pues cuando se dan cuenta que su hermano era el que estaba repartiendo estas semillas, pues se espantan, pero pues José les dice: hermanos, no se espanten, Dios generó todo esto que haya pasado para que en este momento se salvaran muchas vidas, y entre esas vidas las de ustedes, ¿no? Y así es como nosotros, hermanos, debemos de tener fe en esta promesa. Si nosotros instruimos bien a nuestros hijos, tarde o temprano ellos van a regresar a los pies de nuestro Señor. Aquí con estos dos ejemplos vemos también la enseñanza que recibió Manasés. Esta enseñanza da frutos, a pesar de todas las atrocidades que realizó por muchos años. Manasés volvió al Señor y el Señor lo perdonó, lo restauró y lo volvió a su trono. La influencia del padre y de la madre en la vida de los hijos es constante y permanente, sobre todo de unos padres creyentes. Claro que se pueden torcer, nuestros hijos pueden desviar su camino, pero como estaba comentando, ellos pueden regresar tarde o temprano a los pies del Señor porque conocen de la palabra y conocen de sus promesas. Si Manasés, que fue un adivino, fue un brujo, fue un asesino, hizo lo peor, le volteó la espalda a Dios nuestro Señor, al final del día reconoció su pecado y pidió perdón, y Dios lo abrazó y lo perdonó y lo regresó a su pueblo. ¿Qué podemos esperar también nosotros que haga por nuestros hijos, o por nuestros hermanos, o por nuestros padres, o por todos nuestros conocidos que tenemos, que sabemos que conocieron de Dios, pero que por alguna razón ellos están
le están dándole la espalda. Hay muchos hermanos que simplemente con una predicación pueden regresar a los pies del Señor. Y hay otros hermanos que son duros de corazón y les tienen que pasar 1000 cosas para que se den cuenta que están equivocados y que solamente estando delante del Señor todo puede pasar de manera más tranquila, ¿no? O sea, las consecuencias, como decía, se pagan. Pero aquí hay una frase que me gustó, que dice, dice, no es lo mismo estar mal sin Dios que estar mal pero clamar a la angustia al Señor, ¿sí? Y el Señor nos va a restaurar. Manasés pidió perdón y él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Y pues hermanos, yo en este momento quiero pedirles que oremos por todos nuestros hijos, por todos nuestros hermanos que se han alejado de la palabra de Dios. No importa cómo se encuentren en este momento, cómo se encuentre su corazón, si están muy duros, muy reacios, no importa. No tenemos casos perdidos. El caso perdido era el de Manasés y ya vimos lo que pasó. No tenemos ningún caso perdido porque Dios siempre tiene la última palabra. Y vuelvo a repetir esta frase que me gustó mucho, dice, no es lo mismo estando lejos, estar mal sin Dios, que estar mal, pero clamar en la angustia del Señor. Y el Señor nos restaura. Manasés pidió perdón y todos nos debemos de arrepentir. Así que hermanos, este es el mensaje de esta mañana, es un mensaje corto, pero que obviamente a mí me llegó mucho. Y pues lo que les pido, hermanos, es que oremos. Vamos a orar por todos aquellos que se han alejado. Todo lo que ocurrió a Manasés le puede ocurrir a nuestros hijos, de regresar nuevamente a los ojos de Dios. Y no debemos de dejar de tener fe. Vamos a tener fe, vamos a seguir orando a Dios para que ellos vuelvan arrepentidos y de rodillas ante sus pies. Oremos, hermanos. Bendito y amoroso Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por el mensaje de esta mañana, Padre. Te pedimos en especial atención, Padre, por todos nuestros hermanos que se han alejado de ti, se han apartado, pero que conocieron de ti, Señor, que participaron contigo, participaron en las actividades que se realizan para contigo, Señor. Conocieron de ti en las escuelas bíblicas, Señor. Conocieron de ti en tu iglesia, Señor, por hermanos que les extendieron la mano y se acercaron para enseñarles la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ellos tienen sembrada la semilla en su corazón, Señor, que no es un corazón duro, es un corazón rebelde, pero sabemos, Padre, que nosotros como padres o hermanos arrodillados ante ti, tú harás la obra, Señor. Y en ese momento, Padre, harás que nuestros hijos, nuestros hermanos se acerquen a ti y de rodillas te pidan perdón. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy, que tal vez lo di un poco tropezado, Señor, porque me llega al corazón. Pero, Señor, mi Dios, tú haces todo, Señor. Tú eres misericordioso. Alabado sea tu nombre y gloria a ti, Dios nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.